del libro de Bereshit, que se tradujo al hebreo, del hebreo Génesis, y que significa orígenes. El libro de los orígenes, el libro de Bereshit. Tenemos como título de nuestra conferencia en esta noche, Jacob, Raquel y Lea. Vamos a ver en esta noche que la vida con Dios es una vida de nuevos comienzos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada vez que nosotros como cristianos cometemos un error, Dios nos da la inmensa oportunidad de comenzar de nuevo. Cuando un cristiano no conoce al Dios de la Biblia, que Él perdona los pecados y que hay perdón en la sangre de Jesucristo, muchos se frustran, se trauman y dicen, pues ya caí con mi novia, o ya hice este pecado, o ya hice aquello, y creen que ya Dios terminó con ellos, que ya no puede haber más avance, más desarrollo, más crecimiento, y comienzan a manifestar esta frustración a través de una vida llena de amargura. Pero cuando tú comienzas a descubrir a este Dios, que es el Padre de misericordias, y el Dios de toda consolación, comienzas a darte cuenta que tú puedes hoy mismo en esta noche, mañana al levantarte, iniciar una nueva relación con Dios. Tal vez la regaste el 2001, tal vez tuviste problemas y no creciste, y estás frustrado y no tienes paz, y tú sabes que debe existir algo más. Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Vemos nosotros en el libro de Jeremías cómo Dios le dice a Jeremías, ven y asómate a la casa del alfarero. Y ve a un alfarero Jeremías que está haciendo una pocilla de barro y de repente se le rompe la pocilla de barro. Y Jeremías dice, bueno, esto ya no sirve. Sin embargo, Dios le da un mensaje a Jeremías y le dice, ese barro que se le rompió, esa vasija que se le rompió al alfarero, el alfarero tiene poder de volverla otra vez a juntar y a pegar todos sus pedazos y hacerla aún más fuerte. Es el mensaje que Dios nos proclama y que Dios nos transmite en esa noche. Tú puedes haber caído, tu matrimonio pudo haber fracasado, pudiste haber fracasado como padre, como hijo en tus negocios. Yo puedo restaurarte. Si te sientes que tu vida está despedazada y que ya no tienes ninguna esperanza y que ya mataste o que ya robaste o que ya abortaste, te equivocas. En la sangre de Cristo hay perdón. Y si tú te arrepientes y tú vienes a la cruz, quebrantado y contrito de corazón, Dios mira tu corazón y Dios tiene el poder para volver a restaurar tu vida. Esta fue la experiencia de Jacob. Excepto que sus errores no fueron pequeños, porque él estuvo a punto de arruinar su vida. Pero tuvo un encuentro con Dios, como lo vimos en la última clase, y él le reveló a Jacob su carácter compasivo, amoroso, paciente y misericordioso. Esta nueva experiencia que tuvo Jacob con Dios tiene para todos nosotros enseñanzas profundas. Porque mientras atravesamos el viaje por esta vida, vamos a necesitar, así como Jacob, un nuevo comienzo. Una nueva y fresca relación con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En los primeros 8 versículos del capítulo 29, nosotros encontramos que comienza Jacob a seguir su camino cuando vemos que venía huyendo de las amenazas de su hermano Esaú, que lo amenazó de muerte. Su madre, Rebeca, le aconsejó que huyera y que se fuera a buscar a sus parientes a una tierra muy lejana. Aquí se encontraba Jacob como un nuevo convertido, lleno de gozo, de entusiasmo y alegre de vivir. Se había encontrado con Dios y comenzaba una nueva vida. Dice la Biblia en el versículo 2 que entonces Jacob miró, vio un pozo en el campo, y encontró 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo brevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas
y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y Jacob les dijo, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. He aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Aquí nosotros vemos que la distancia que había entre Betel, que fue el último lugar donde estuvo Jacob, y Harán, eran 850 kilómetros. Entre Harán y Betel había 850 kilómetros. Era un viaje largo y peligroso. Y recordarán la última conferencia el año pasado, cómo Jacob estaba lleno de miedos, frustrado, amargado, y lleno de traumas. Dios ya no va a querer trabajar conmigo, ya la regué, fui un mentiroso, le quité a mi hermano esto, estoy amenazado de muerte, tuve que huir de mi casa. Y todas estas cosas que habían en su mente, en su encuentro con Dios, fueron hechas totalmente a un lado. Cuando despertó de Betel, él supo que podía comenzar con Dios de una forma fresca, misericordiosa, comenzó a ver la vida color de rosa, comenzó a quitarse su amargura de su vida y se dirigió a esa tierra que su madre le había dicho donde iba a encontrar a sus parientes. Aquí Jacob tenía aproximadamente como 77 años de edad y mientras él esperaba encontrar a sus parientes, se encuentra un grupo de pastores con diferentes rebaños que no acercaban al pozo a las ovejas a darles de beber hasta que se juntaran las ovejas que tenía Raquel, que en estos momentos vamos a ver, llega a la escena, porque era la costumbre de los pastores que si no estaban todos juntos, no podían entonces beber del agua del pozo las ovejas. Esto nos da una grande enseñanza espiritual. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la cena del Señor, ¿por qué creen ustedes que allá atrás cerramos las puertas? Si es el primer domingo del mes, a las 9:30 que comenzamos el servicio, o al servicio a las 12, ahora que estemos en nuevo local, tal vez tengamos un servicio en la tarde también. Pero cuando es la cena del Señor, dice en 1 Corintios 11, espérense unos a otros. Cuando vas a comer y a dar gracias por los alimentos con tus hijos, espérense a que estén sentados todos, y ya que esté todo, ya que llegó la niña, ya que llegó el tío, y los que vamos a comer, hasta que estemos todos, damos las gracias a Dios. Porque es la forma como Dios quiere que nos comportemos. Si iniciamos el servicio a las 12 del día, no podemos comenzar el servicio mientras unos están parados, otros platicando, otros cargando los guajolotes, otros con el radio, otros con el CD. Y esto es algo que a Dios le desagrada profundamente. Porque es falta de disciplina, es falta de lealtad, es falta de honra a Dios, es falta de tener un concepto elevado del Dios a que estamos sirviendo. Imagínense que nos invitara el presidente Fox a Los Pinos a su oficina. Y llegara ya con mis hijos, y un niño al baño, y otro saliendo, y vino con mi primo, y el otro comiendo chicle. Oigan, yo vengo aquí para que toda la familia, porque les quiero hablar a todos. Entonces, hasta que no se aplaquen todos, y hasta que no se junten todos, no me puedo dirigir a ustedes. Y así es el servicio con la iglesia, pero el pueblo de Dios no está acostumbrado a esto. Y nosotros queremos con todo el corazón mostrarles lo importante que es, si a las 12 es el servicio, 20 al cuarto para las 12. Y cuando comience el órgano a sonar al 10 para las 12, es para que comiencen a ver que se está preparando. Ve y siéntate por el amor de Dios. Ve y siéntate, toma tu Biblia y ya siéntate. Ve y siéntate en un lugar, abre tu Biblia, comienza a entonar tu corazón para que cuando ya comience el predicador a hablar y a iniciar el servicio, ya estés tranquilo y te pueda ministrar el Espíritu Santo. Si tú no te acostumbras a esto en tu vida, no tendrás jamás disciplina. Y esto lo vemos escondido en la forma como estos pastores demostraban que no podían le ponían una piedra al pozo y nadie entraba a ese pozo hasta que no estuvieran todos y juntos comenzaban a brevar a las ovejas. Cuando iniciamos un comienzo con Dios nuevo, ¿a quién debemos de buscar inmediatamente? Si tú realmente estás arrepentido y vas a comenzar otra vez con Dios en este año, ¿a quién crees que debes de buscar primero? A la familia de Dios, como lo hizo Jacob.
Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, no dejando de exhortarnos y de congregarnos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, el apóstol escribió lo que hemos visto y oído. Esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tú comienzas con Dios, imposible decir, bueno, yo voy a buscar a Dios pero no voy a ir a ninguna iglesia. Yo voy a buscar a Dios en mi casa y ahí solo con la Biblia. Esto no es la forma como la Biblia lo explica. Ahí estás haciendo tus reglas, estás haciendo tu nueva religión tú, estás haciendo y creyendo que tú puedes hacer lo que quieras para servir a Dios, pero la Biblia dice que la única forma de demostrar que tú has iniciado una nueva relación con Dios es buscando a tus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque es en medio de la iglesia donde podemos crecer, donde podemos desarrollarnos, donde tienes que aguantar a esa mirada, a esa hermana que te cae gorda, ese hermano que habló mal de ti. Sí, aquí es precisamente donde es el gimnasio de entrenamiento de los guerreros de Dios. Así que tú no puedes decir, yo voy a aprender karate en mi casa, yo voy a dar patadas ahí. No, tienes que ir a un gimnasio para que te enseñe el profesor, para que con otros aprendas, practiques con otros, y en tu casa solo nunca lo vas a poder hacer. Así que todo tiene que ser, ¿verdad?, en conjunto. Por eso la Biblia describe a la iglesia como un rebaño. Ahora bien, en el versículo 9 al 14, Jacob se encuentra con Raquel. Cuando comienza Jacob a hablar con los pastores, llega Raquel, era pastora con un rebaño de ovejas. Jacob va inmediatamente, quita la piedra del pozo, besa a Raquel, no le dio un beso en la boca, ¿verdad? La palabra en el hebreo significa un ósculo santo, o sea, se besaban aquí y se besaban así. Todavía los hombres en Medio Oriente se dan también besos aquí y besos aquí. Y entonces Jacob le dice a Raquel, yo soy tu primo hermano, yo soy hijo de tu tía Rebeca, y tu padre Labán es mi tío. Raquel se alegra muchísimo de que se encuentre a un primo hermano con ella y corre con su papá para avisarle, y Labán sale a recibirlo. Seguramente Jacob le comienza a contar todo lo que le había sucedido, pero era obvio que cuando Labán lo vio y cuando Raquel vio a Jacob, sabían que algo andaba mal con la vida de Jacob. En primer lugar, sabían que su abuelo Abraham había sido riquísimo y que le había transmitido toda su herencia a Isaac. Y Isaac se la había entregado a Jacob. Entonces, si él venía de sus tierras y de dejar a su padre y a su madre, ¿por qué no traía sirvientes? Venía como un pobre diablo el Jacob. No traía ni sirvientes, ni camellos, ni como todos los ricos de su familia. No traía regalos para nadie, que era una costumbre en aquellos tiempos, y aparentemente venía con deseo de que le dieran posada. ¿Cuántas personas nosotros también aquí en la iglesia, cuando una persona nueva se convierte, o aquellos que han renovado sus votos, nosotros los recibimos y los vemos que llegan a la iglesia como pordioseros, que llegan abandonados, y en lugar de criticarlos y de dónde vienes, etcétera, etcétera, no los recibimos como nos manda la palabra de Dios? Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 32, hablando precisamente al respecto de la forma como debemos de recibir a los hermanos, con estas palabras: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando tú comiences a quitar de tu vida ese espíritu de juicio, de condena, el hermano antier estaba borracho, antier fue antier, pero si él se arrepintió una hora después de su borrachera y viniera Cristo, se lo llevaría a ese hermano. ¿Por qué? Porque le pasó lo que mismo al ladrón de la cruz. Ahí estaban los fariseos en la cruz. Ese es un ladrón, ese es un parrandero. Y ya ahorita Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, porque en ese momento él se arrepintió. Y tenemos que entender eso. Nosotros tenemos la costumbre de marcar a la gente. Ese hermano ya cayó la semana pasada, tiene una tacha. Para nosotros ya no tiene remedio, no tiene restauración. Debe de mandarlo al Moloya. O que lo metan en un pozo ahí para que pague por sus pecados. Y se nos olvida
que a nosotros Dios todos los días nos perdona. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Cristo los perdonó. Si Cristo me perdona, si Dios te perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo si Dios me perdona para seguir guardando mis pecados y seguirme atormentando a mí mismo? Mi actitud demuestra que no conozco al Dios de la Biblia. En el versículo del 15 al 20, Raquel, coqueteando con Jacob y Jacob con ella, inmediatamente, dice la Biblia en el versículo 15 de Génesis 29, que entonces dijo Labán a Jacob, por ser mi hermano me servirás de balde, dime cuál es tu salario. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Esta palabra en el original griego, en el original hebreo, implica 2 cosas. Uno, que tal vez era visquita. Así que tenía un ojo así medio jalado para un lado, ¿verdad? Los ojos eran delicados. Y los otros, que tal vez era una muchacha que tenía un problema, o sea, tenía una vista delicada, tal vez astigmatismo. En aquel tiempo no había ópticas ni oftalmólogos, ¿verdad? Entonces tenía una mirada, algo que tenía problemas con la vista. Y Raquel, al contrario, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces, por la comparación que hace el Espíritu Santo, ojos delicados, pero esta palabra pero está entrando con una comparación de una con la otra. Y el Espíritu Santo quiere poner énfasis en esto. Ella no era tan atractiva físicamente, Lea, pero Raquel, al contrario de su hermana, era lindo semblante, o sea, era una mujer muy, muy bella, muy bonita, de muy hermoso parecer. Y desde luego que nosotros siempre, la mayor parte de la vez, somos guiados por la vista, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en el versículo 18, que sin que Jacob haya conocido a Raquel, sin que hayan ido a Vips a tomarse un café, sin que hayan tenido tiempo de conocerse, nada más por la pura apariencia, por la belleza física, Jacob la amó. O sea, no existe el amor a primera vista. Este amor que tuvo Jacob por Raquel, como lo vamos a ver muchos años más tarde, era un amor que no estaba bien basado. Por lo que desde este momento, ¿verdad?, nos damos cuenta que Lea, que también le gustaba a Jacob, comenzó a sufrir muchísimo, y más tarde el varón tenía que demostrar que era un hombre trabajador y responsable para sostener a la familia. Entonces Labán, su tío, le dice, trabájame 7 años, versículo 18, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé otro hombre, quédate entonces conmigo. Hacen pues un trato entre el sobrino y el tío de que después de los 7 años se va a casar con Raquel. Jacob le pide a su tío 7 años para trabajar y nos damos cuenta que Jacob, por el amor que le tenía a Raquel, se espera 3 meses, 8 meses, 2 años, se espera 7 largos años. ¿Se imaginan lo que es estar viviendo y trabajando y viéndola y y nada de nada de nada? 7 largos años. Dice 1 Corintios 13:7, el amor todo lo espera. Nadie debe apresurarse a casarse pronto. Es uno de los más grandes errores que pueda alguien cometer. Y estar dispuestos siempre a esperar el tiempo necesario para asegurarse que realmente son el uno para con el otro. Si tú conoces a un muchacho y tienes 1 año de conocerlo, no lo conoces nada. En 1 año te ha dado la mitad de su mirada, la mitad de su personalidad, la mitad de su corazón. Pero necesitas tal vez 1 o 2 años para conocerlo perfectamente bien o conocer a esa muchacha y entender realmente que muchas personas no son como nosotros creemos que son. Y luego te casas y Jesús mío, me casé con un sobrino de Bin Laden. Estoy haciendo ahorita un estudio que se llama La pecaminosidad del pecado, una serie que voy a dar, La pecaminosidad del pecado, donde estoy haciendo un estudio muy profundo de la maldad humana.
Y en una de las preguntas que comencé a hacer, puse, ¿qué cara tiene la maldad? ¿O a quién se parece? Y nosotros creeríamos que la maldad tendría una cara así de Frankenstein o de monstruo, sin embargo es todo lo contrario. Si tú ves a Bin Laden, tiene una cara de borreguito medio morir que no puede con ella. La maldad, un niño en Detroit comenzó a corretear a una enfermera con un cuchillo, y cuando lo agarraron al niño tenía una cara de santo en la cárcel del niño. Timothy McVeigh, el que voló el edificio en Oklahoma, el edificio con las oficinas federales, tenía cara de niño perfumado de 16 años inocente que no rompe un plato. Y la maldad, la cara la tiene de los niños que están a tu alrededor y de la gente a nuestro alrededor. Todos los días vemos gente común y normal, ordinaria. Voy a las cárceles, cuando vamos a las cárceles de Santa Marta, Almoloya, a los reclusorios, y los más grandes asesinos y drogadictos y narcotraficantes tienen caras normales. Entonces la cara de la maldad es una cara común y corriente. La persona que está a tu lado, no te imaginas el mundo de maldad que tiene, y esa muchacha con la que sales o ese muchacho, aunque tenga la cara de santos, solo el tiempo, un largo tiempo, manifiesta lo que hay en nuestro corazón. No se apresuren a casarse. Llévatela con calma. Tranquilino, pino, cocolino. En el versículo 21 al 30, Jacob es engañado, recogiendo la misma cosecha que él sembró. Dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. O sea, su tío lo engaña. Él había engañado antes a su familia, ahora él era engañado trágicamente. Imagínense que se despierta y no era Raquel, la mujer a la quien él amaba, sino que se despierta y descubre que se había dormido con su hermana la mayor, que era Lea. ¡Qué tragedia tan grande! Y dice la Biblia en el versículo 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, se la trajo, él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán responde, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Independientemente de lo que vamos ahorita a sacar, quiero que noten el versículo 27, que se compara o se usa una semana para hablar de 7 años. ¿Ya lo vieron? Se usa una semana para hablar de 7 años. Si nosotros nos transportamos a Daniel 9, la profecía del ángel a Daniel fue 70 semanas. Están determinadas sobre Israel, sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas. Esa palabra semana es en el hebreo Shabua. Shabua, que significa 7 de 7. Y cuando leemos Daniel, nos damos cuenta que cuando dice el ángel 70 semanas están determinadas, es la misma palabra Shabua de Génesis 29, 27. O sea, ¿qué le está diciendo en Daniel el ángel a Daniel? 490 años, 70 semanas, 7 por 7, 49. Son semanas de años. En la Biblia hay semanas, de 7 días, semanas de años. Y lo vemos aquí por primera vez en la palabra de Dios, en esta profecía del versículo 27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra. O sea, otros 7 años vas a tener que trabajar si quieres a Raquel. Jacob es engañado. Termina sus 7 años, Labán le da a Lea en lugar de Raquel, y le asegura que su hija Lea no se va a quedar sin casar, ¿verdad? Y tendría Jacob que trabajar 7 años. ¿Por qué hizo esto Labán? Lo más seguro es que él, muy astuto, vamos a ver a través de todo el Génesis, que era de lo peorcito este hombre Labán, de lo peorcito. De esos hombres tranzas, cínicos, que
usan a sus hijas, usan a las personas como objetos. A cualquier persona que ven, la ven para ver cómo me puede servir esta persona a mí, en qué me puedo beneficiar saliendo con ella, qué le voy a sacar de provecho. O si ando con ella es porque algo quiero de ella. Cuando tú tienes esta actitud de tu corazón, y así andas y tus amistades son precisamente por eso, tienes un corazón equivocado, un corazón no recto para con Dios. Y hay personas que así son, hay mujeres que así son, usan a sus hijas hasta para prostituirse. Mira, salte con ese del carro convertible, mijita, y así nos mantienes a todos. Mira, cásate con ese o cásate con esa, porque mira, y ese corazón de ver así a la gente, de a ver qué saco, es el corazón que tenía Labán. Y él comienza a usar a sus hijas. ¿Por qué le dio a Lea? Porque sabía que si le daba a Raquel y se casaba con ella, se iba a quedar su hija para vestir santos. Porque no era muy bonita, aparentemente, Raquel pues encontraría galán inmediatamente porque era muy bonita, pero la otra se iba a quedar para vencer santos porque no era tan bonita. Entonces, para asegurarse de que sus dos hijas se casaran con un buen partido, como era Jacob, le da primero a la feita y después le da a la bonita. Nada tonto, Labán. Labán le da a su hija, otros 7 años, y finalmente Jacob se casa con Raquel. Llegamos al versículo 31 al 35, que es el inicio del nacimiento de las 12 tribus de Israel. Este pasaje y el capítulo 30 que vamos a ver la clase que entra, es un pasaje profético, asombrosamente profundo. Y mi esposa y yo estamos todos los días checando los nombres en hebreo y ella tiene su estudio también ya de estos nombres y yo estoy haciendo otro estudio, pero quiero mostrarles 3 propósitos del pasaje que vamos a continuación a terminar. En primer lugar, los versículos 31 hasta el capítulo 30 nos muestran de qué manera Dios da nacimiento a los padres de las 12 tribus de lo que formaría la nación de Israel. Jacob tiene 12 hijos, lo vamos a ver con Lea y con Raquel sus esposas, con Bila, la sirvienta de una, y con Silpa, la sirvienta de otra. Las 12 tribus de Israel nacieron de 4 madres. 4 mujeres dieron a luz a los 12 hijos que pavimentaron y pusieron los cimientos de las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos que nacieron hasta Benjamín de Raquel, ya después Efraín y Manasés que nacieron de José, ya fueron aparte, lo vamos a ver poco a poco. Estos 12 hombres nacieron de 4 madres que vivían en tensión, de mujeres que vivieron rechazadas. Tal vez cuando estuvieron en el vientre de sus madres sufrieron muchísimo. Ahora se conoce de las enfermedades psicosomáticas y cómo una mujer cuando está embarazada y está en angustia le transmite al feto o al bebé todas estas angustias que sientes, coraje, frustración, amargura. Todo se lo pasas a tu hijo mentalmente, emocionalmente. Y estos 12 hombres que formaron la nación de Israel nacieron todos de mujeres y de un hogar donde había tensión en demasía. ¿Y qué nos va a enseñar Dios? Que no importa el hogar en que tú hayas nacido. Que me digas, mire pastor, cuando yo era niño, me acuerdo de 5 años, cómo golpeaba a mi padre a mi madre, cómo mi padre borracho arrastró a mi madre por todo el jardín, cómo nos rompía a nosotros garrafones de agua en la cabeza, cómo, no me importa lo que tú me digas que la infancia que tuviste. Uno de los propósitos que nos muestra a través de toda esta lección es que Dios convierte, restaura tus heridas, te sana y te muestra que Él es más grande en su gracia para hacer de ti una mujer más grande y un hombre más grande que todas las cosas negativas, horrendas, terribles que sufriste antes de venir a la cruz de Jesucristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Si no han pasado de tu vida y sigues arrastrando esos traumas y sigues con ese coraje hacia tu padrastro o hacia tu padre o hacia tu esposa, si no han pasado y forman parte de tu personalidad, es porque tú no quieres soltarlas.
Porque quieres aferrarte a tu antigua vida. Hay personas que de veras son masoquistas, les gusta sufrir. Les gusta sufrir. Hace 3 años que te dejó la novia y te ves, ¿qué está chillando? Pues ya hace 3 años llego aquí a este lugar y me encuentro que me trae recuerdos de mi Chencha cuando estábamos aquí y yo juntos. Oye, pasó hace 3 años, por favor, ya sácala de tu mente a Chencha. Ya pasó, ya murió, ya las cenizas no vuelven a arder. Hay otras mujeres, hay otro porvenir. Extiéndete hacia adelante, olvídate de lo pasado y extiéndete y proyéctate hacia el futuro. Mientras tú no tengas este espíritu y esta actitud de cada día amanecer y cada día, pues un día nuevo, una nueva semana, van a pasar miles de cosas nuevas que nunca he conocido, pero ahí vas con tu pasado, cargando tu pasado, nunca vas a ser libre. Y eso ya tiene que quedar atrás. Dice en Hebreos 12, teniendo tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Despojémonos, Dios nos manda que nosotros nos quitemos esos pesos del pasado que nos han hecho mucho daño, ya tíralos al suelo. Ya no tienes por qué seguir, ¡ay me hicieron! Dios nos va a mostrar como todos estos hombres, como estas tribus, que era un lugar de la nación más grande donde Dios quiso manifestar su nombre y quiso manifestar sus prodigios y sus maravillas, fueron hombres y niños que nacieron desgraciados, miserables, de tensión entre sus padres, entre celos entre las concubinas y las amantes de sus padres, y a pesar de esto, Dios nos muestra que Él saca de este carbón oro molido y diamantes. Nos va a enseñar Dios de qué manera los pecados de los hombres son controlados por Él para cumplir sus promesas. No importa lo que hayas hecho, no importa el hogar que tuviste, no importa lo que te hicieron hace un año, hace un mes, Dios te puede cambiar. Dios puede transformar y sacar algo totalmente incomprensible a tu vida. Dios te tiene que mostrar eso. Él puede, Dios, Él con su poder, el Todopoderoso, los pecados del pasado, convertirlos para nuestro propio bien. ¿Qué hizo con David? Ya adulteré, ya soy un asesino, ya no tengo ni perdón de Dios. Así se quedó David. Cuando Dios le dijo, ¿sabes una cosa, David? Le dijo Natán, te perdono, según Samuel 12, Dios te perdona tu vida, porque el adulterio era bajo pena capital en el Antiguo Testamento, pero a David Dios no lo manda a matar a pedradas, le perdona la vida, pero Dios le dice a David, vendrá la espada sobre tu casa, no te me escapas, David, te perdono la vida, pero las consecuencias de tu pecado las vas a llevar, y si tú llevas las consecuencias de tu pecado, y no te amargas, cuando mueras y regreses a esta tierra, como dice en Ezequiel, en más de 5 pasajes de Ezequiel, tú vas a ser el vice-regente de la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que Dios ha puesto a David para gobernar junto con Cristo Jerusalén. En cientos de pasajes del libro de Ezequiel se encuentra. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, pues ya se murió su hijo con su amante, él dijo, él no viene a mí, pero yo voy a él, y entonces, ¿qué pasó después? Su hijo, ¿verdad? Absalón, se rebela contra él, el otro se mete con su media hermana, bueno, fue una tragedia. ¿Y qué hizo David? Ay, para eso sirvo a Dios, para eso soy cristiano. No, David lloró por Absalón, lloró por Tamar, lloró por todos sus hijos, pero siguió luchando por Dios, y siguió escribiendo los salmos, y no se decepcionó, y dijo, todo esto es la consecuencia de mis pecados, pero yo sigo adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por eso él destaca en las páginas de la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo que al corazón de Dios? Si era un asesino y un adúltero, pero no lo volvió a hacer. Cayó en los peores pecados, pero Dios lo levantó. Y él tuvo el corazón de seguir a Dios y continuar viviendo para Dios. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar, que Él hace con nosotros. No son los pecados los que le preocupan a Dios, es tu actitud después de que pecaste, lo que vas a hacer con tus pecados, lo que le preocupa a Dios. ¿Cómo tomas en serio tus pecados? Tus pecados ya los cometiste, ya caíste, ya hiciste. ¡Levántate! Hay un Dios que te está esperando y te está diciendo esta noche, dame la mano otra vez. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Yo tengo poder para sanarte, vendar tus heridas y hacerte una nueva persona. Darte una nueva esposa, darte un nuevo esposo, darte un nuevo hogar,
de darte un nuevo matrimonio que pueda hacerte olvidar lo que sufriste con tus padres, lo que sufriste con tu ex esposo, lo que sufriste con tu ex esposa. Cree en mí, dice el Señor, y te mostraré la gloria. Y finalmente Dios nos va a mostrar con este nacimiento de todos estos hijos de las tribus de Israel, que muchos hogares de creyentes, aun cuando son cristianos, están llenos de tensiones y de problemas. El hecho de que una persona sea cristiana no es una garantía total de que su hogar sea un pedazo de cielo. Los pecados que se introdujeron a la casa de Jacob son los mismos pecados que han entrado a la casa tuya y muchas veces en mi propia casa. Entonces el hecho de que tengamos a Cristo no significa que tu hogar es un pedazo de cielo y que llegues y tu esposa así, ¿verdad? Y tus hijos como angelitos todos y aleluya, y todo ahí, incienso, huele tu casa y se aparece Juan Diego a las 12 en la chimenea de tu casa. No. Todos estamos en un cuerpo de carne, tenemos problemas. Tu compañera, tu esposa, tu compañero, tu esposo, nunca seremos iguales a las mujeres nunca serán iguales a nosotros, y créamelo, nunca acabaremos de comprender a una mujer. Así que no esperes, ¿verdad?, comprenderlas todos, y ellas nunca acabarán de comprender. Somos enteramente diferentes, pero en su mala comprensión, en los malos entendidos, está en medio el aceite del Espíritu Santo, para que las cosas que me molestan de ella, las cosas que yo le molesto a ella, puedan ser frotadas y puedan ser limadas con el Espíritu Santo, para que podamos resolver esos problemas, esas diferencias, y saber que siempre donde hay movimiento hay roce. Una máquina de un automóvil, están trabajando los pistones así, y la única, es un roce increíble, pero si no existiera el aceite en el motor, vendría lo que se llama mecánicamente una desvielación, se desvielaba el carro. Entonces, cuando un matrimonio, ¿verdad?, cuando ella es activa y él es activo así, tiene que haber roces, tiene que haber problemas, pero ¿quién es el que evita que nos desvielemos? El Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Entonces Dios nos va a demostrar en este hogar de Jacob, pero si yo creí que Jacob era un santo, yo creí que Abraham era el padre de la fe, y hemos visto que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, ninguno de ellos fue ninguna perita en dulce. Ninguno de ellos fue así como tú te imaginabas a San Cayetano. La Biblia no nos oculta los problemas y las cosas que son reales en el mundo de los seres humanos, para que nosotros nos animemos y aprendamos que Dios es un Dios que trabaja en la plataforma de las debilidades humanas. Vemos finalmente aquí en estos pasajes, versículo 31, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Jacob, ya vimos, amaba a Raquel y no a Lea, por lo que naturalmente, cuando un hombre no ama a una mujer, cuando una mujer no ama a un hombre, hay lo que se llama rechazo. Lea y su padre engañaron a Jacob para que se casase con ella. Y el hecho de que fue la burla de la comunidad, cuando le preguntan a Raquel, oye, pues no, que te ibas a casar, que no sé qué tantas cosas, y se encuentra con que se casó con su hermana, ¿verdad? Imagínense lo que lo decían los vecinos, los primos en Navidad, lo que pasó, bueno, ya saben todo, ¿no? Lea, pues, comenzó a crecer y a vivir durante otros 7 años, ligada a un hombre que no la amaba, que la rechazaba, y se comenzó a sentir insegura, con vergüenza, con muchos temores, porque el favoritismo de Jacob por Raquel no era escondido, era obvio que él amaba a la hermana y no amaba a la otra más grande. Lea también tendría que aprender el alto precio que se paga por el pecado, el engaño y la inmoralidad sexual. Porque cuando su padre le dijo, te vas a dormir con este hombre para que amanezca y te cases con él, ella debió haber rechazado a su padre, le debió haber dicho, es una cosa, esto es inmoralidad, papá, esto no debe de ser. Sin embargo, ella accedió y se casó con el hombre que ella sabía que no lo amaba. O sea, tenía que también ella recoger, consecuentemente, lógicamente, el fruto de su pecado. ¿Cuántas de ustedes, no levante la mano, amadas santas de Dios, hermanas en Jesucristo, hermanitas lindas, chulas, preciosas?
Se casaron fuera de la voluntad de Dios. Y te casaste porque te querías salir de tu casa, te casaste porque creíste que te iba el tren, te casaste porque te tuviste que casar, o por X razones, pero te casaste con un hombre que tal vez ahora descubres que no es el hombre con el que debiste haberte casado. Y él o te rechaza o tú simplemente no lo amas. Y comienzas a darte cuenta que es un infierno. El rechazo, la inseguridad, la soledad, y me debí haber casado con Paquito y no con este menso que está aquí junto, y comienzas a crecer de esta forma. Y vienen tus hijos a un hogar así, y los hijos crecen, y los hijos, ay Dios mío, los hijos son los mejores psicólogos. Los hijos se dan cuenta perfectamente bien cuando el padre ama a su mamá, o cuando su mamá ama a su papá, o cuando el padre rechaza a su madre, o cuando su madre ni siquiera soporta ver a su padre. Y así crecen los niños, y son los niños más inseguros que puedan crecer en esta vida. Dios vio el dolor, y vio la pena en el alma de Lea, y le hizo un favor. Vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Grande, grande en la misericordia es Jehová de los ejércitos. Grande, grande, grande en compasión y en su fidelidad. Pero Raquel, dice la Biblia, era estéril. Parece ser que ante esta situación, Lea no cae totalmente en la autolástima y en la amargura, sino que se entrega a la oración y comienza a pedirle ayuda a aquel que solamente te puede ayudar. No amas a tu esposo, no amas a tu esposa, no lo puedes dejar, no te puedes divorciar. ¿Cuál es la respuesta? Padre Santo que estás en el cielo, haz algo en mi matrimonio. Ya me casé, ya me amolé. Ya no hay para dónde. A menos de que tu esposa te abandone y se vaya con otro, o tu esposo te abandone y se vaya con otra, tú no puedes dejar a tu esposo. 1 Corintios 7, tú no puedes dejar a tu esposa. El que está casado no abandone a esa mujer, la mujer no abandona a su marido, porque no sabes, oh mujer, si harás salvo a tu marido. A menos, repito, que si el marido se va, dice la Biblia, 1 Corintios 7, entonces sepárese. La Biblia solamente nos muestra dos causales para el divorcio, que es el abandono de hogar y el adulterio. Mientras no hay abandono de hogar y adulterio, no puedes abandonar a tu esposo. No puedes abandonar a tu esposa. Dios le contestó, le abre la matriz y le da 4 hijos a Lea. Rápidamente veamos esto. Versículo 32. Concibió Lea. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. La palabra Rubén significa, he aquí un hijo. O mirad un hijo. Apúntenlo, porque cada expresión, síganme con mucho cuidado lo que les voy a decir en este momento. Cada vez que nace un hijo de estas 4 mujeres, cada una de las 4 mujeres expresa con palabras una profecía. Sin saberlo ellas, al darle ese nombre al hijo, estaban describiendo la historia de la nación de Israel, desde el Éxodo hasta la división del reino de Salomón. Israel existió como nación desde que salieron de Egipto hasta la división, cuando fueron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, por los sirios y por los babilonios, en el año 586 y 722 a.C. Esa es la historia de la nación de Israel. Después del año 586 hasta el 48 del siglo pasado, Israel no existió como nación. Y las palabras que expresan, las vamos a estudiar en la clase pasada, cada expresión las vamos a juntar y vamos a ver que cada expresión y cada nombre de cada uno de los hijos nos están describiendo desde la salida del Éxodo hasta la división del reino de Salomón, la historia de Israel. Increíble, increíble. Esto nos demuestra la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Como dice el 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y hacernos hombres maduros preparados para toda buena obra. Esto nos demuestra cómo el Espíritu Santo, sin que ellas supieran, estaba actuando en cada una de ellas. Y tantas cosas en la vida que nosotros hacemos que no nos damos cuenta que forman parte del plan de Dios. Cuando nosotros comenzamos finalmente a entregarle nuestra vida al Creador. ¿Qué dijo Lea cuando tuvo Rubén? Versículo 32.
ha mirado Jehová mi aflicción. Ha mirado Jehová mi aflicción. ¿Por qué intervino Dios en Egipto con Israel? ¿Qué dijeron los israelitas? Ha mirado Dios nuestra aflicción. Y ahí comenzó, cuando Dios miró la aflicción del pueblo de Egipto, fue cuando comenzó el éxodo de Egipto. Pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. En segundo lugar tuvieron a Simeón. La palabra Simeón significa oír. ¿Por qué este nombre? Porque había estado orando por el rechazo de Jacob. Dice el versículo 33, concibió otra vez, dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Por eso la palabra Simeón significa oír, porque Dios oyó. Cuando Dios vio la aflicción del pueblo de Egipto, es porque Dios había oído que estaban sufriendo, y es cuando Dios interviene. Luego sigue Leví, que significa unir. Dios de Egipto en la aflicción, Dios oye su lamento, y desde que salen de Egipto, se unen con ¿quién? ¿Quién es el que los saca de Egipto? Los saca el poder de Dios. Desde ese momento comienza Dios a tratar de enseñarles, por favor, no se separen de mí. Y es por eso que les manda construir un tabernáculo, porque Dios quería morar en medio de su pueblo. El tabernáculo era el centro del tabernáculo del campamento de Israel, donde todos acampaban. El Shekinah, la gloria de Dios, estaba en el centro, mostrándonos que Dios, toda la historia, ha querido morar en medio de nosotros. Luego tiene a Judá, que significa alabanza. Dice el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, las panderistas agarraron el pandero, ¿verdad? Y comenzaron, después de que Dios vio la aflicción, oyó sus lamentos y comenzaron a unirse a Dios, comenzó la alabanza al ver que Dios es el Dios de las maravillas. Sin embargo, puede ser que lea, dice el versículo 35, alabaré a Jehová, por esto llamaré su nombre Judá, y dejó de dar a luz. La palabra Judá significa alabanza, es la tribu de donde vino Jesucristo. Él vino de la tribu de Judá. Aquí nos damos cuenta que Lea no le llama a Dios Dios, sino que le llama como Jehová. La palabra Dios, cuando tú le das en la Biblia, significa Elohim, que es un título, no es el nombre de Dios. Elohim es un título, como presidente. Yo digo, Pancho Pérez es presidente, no dice nada. Presidente de México, o presidente de la compañía, o presidente del club, podría ser presidente de muchas cosas, es solamente un título. Por eso este nombre Elohim se les dio también a los jueces. Y cuando uno de los salmos dice, está Elohim con todos los dioses, con todos los Elohim, también se le llama a Satanás el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque son títulos. Estaba el presidente con todos los presidentes, es lo que significa. Pero Elohim no es un título, ¿verdad? No es el nombre de Dios. Jehová es el nombre de Dios, porque Jehová está ligado a la salvación y a la redención. Elohim a su poder. Un presidente tiene autoridad, un Elohim es dignatario, pero Jehová está ligado siempre a la salvación y a la redención. Ahora comenzamos a darnos cuenta que Lea alababa a Dios, porque se daba cuenta que tenía que ser Dios de donde provenía todo lo que ella necesitaba en su vida. No mires a tu marido, ay, tú no me haces feliz, ay, no tenemos suficiente dinero para que me hagas feliz, tú no me amas, mira, te vas a pasar la vida amargada. Si tu esposo no te hace feliz, busca a Dios y alaba a Dios y ten comunión con Dios, haz a Jesucristo tu novio. Entonces, ¿qué va a hacer Jesucristo? Te va a subir, te va a elevar, te va a elevar, te va a elevar. Y cuando bajes a la tierra y te enfrentes al sobrino Bin Laden, y te enfrentes a la cara de perico de tu esposo, y te enfrentes con todas esas cosas, tendrás la fuerza moral para ya no verlo, ya no vas a ver como un alma que necesita, y ya, o sea, vas a comenzar a verlo como un alma necesitada, a orar por él, a servirlo, pero sin amargura y sin rencor. ¿Por qué? Porque tu comunión con Dios te capacita aquí en la tierra a amar a tus enemigos. ¿Capiche? ¿Lo entienden? Notemos el énfasis sobre el Señor de Lea. En el versículo 32, ha mirado Jehová mi aflicción.
Versículo 33, Jehová oyó que yo era menospreciada. Versículo 35, esta vez alabaré a Jehová. Vean ustedes cómo Lea comienza a crecer y a superar su rechazo, su amargura, su menosprecio, lo que su marido le hacía. Y comienza Lea a convertirse en una mujer espiritual. Y lo podemos comprobar por los nombres que le da a sus hijos y el reconocimiento continuo del nombre de Jehová. Finalmente vemos a Lea como una mujer que confía en el Señor finalmente, para su fortalecimiento a través de los problemas que enfrentó en su vida. Vemos a una mujer que oró muchísimo para que Dios la ayudase personal y familiarmente. Vemos a una mujer que aprende a ya no concentrarse en el marido. Y no te diga, esto no me hace, y ya se olvida del marido y comienza a enfocarse en Dios, de dónde vendría su liberación, su fuerza, su roca, su castillo, su refugio, su fortaleza. No es tu marido el que te va a dar todo lo que necesitas, es Dios. No es el pastor, es Dios. No es tu abuelita, es Dios. No son tus hijos, es Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, porque no hay ningún ser humano que te pueda dar aquello que solo puede provenir de Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros entendamos esto, podemos entender lo que dice en Primera de Crónicas 16:11. Busquen a Jehová y su poder. Busca su rostro continuamente. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Busquen y hallaréis. Llamen y se os abrirá. En Mateo 18:1, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere Dios en esta tarde decirte? Lo mismo que dice a través del profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá, heme aquí, estoy para servirte. En esta noche tenemos que aprender a superar nuestros problemas familiares, matrimoniales, con tus padres. Nada es excusa para que tú no crezcas en Cristo. Nada es excusa para que te amargues, para que tires la toalla, para que te desanimes, porque hay un Dios vivo al que tú tienes que descubrir esta noche. Y saber que ese Dios te ama tan grandemente, que dio a su Hijo por ti. Que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz, para que tú pudieras esta noche conocer el amor de Dios, el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Oremos. Señor, qué grande es tu paciencia. Qué grande es, Señor, tu misericordia para con tus hijos. ¿Cuánto tiempo, Señor, has esperado a tantos de tus hijos a que se vuelvan a ti, como esperaste 40 largos años a tu pueblo Israel en el desierto, para que se volvieran y entendieran que tú eras su Dios? ¿Cuántos cristianos tienen años de oírte, de conocer tu palabra, y aún no te han descubierto y conocido en el tiempo de su aflicción? En el tiempo de las pruebas buscan consuelo en los hombres, buscan puertas falsas, huyen a través del alcohol, de las drogas o de otras mujeres o de otros hombres, porque aún no te descubren que tú eres la roca, el castillo, la fortaleza de los siglos, el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra en 6 días, y que esta noche es un Padre amante que espera que corras como un niño chiquito a sus brazos y le digas, papi, papi, cobíjame,
Acaríciame, consuélame, fortaléceme, sáname, levántame. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, dice el Señor, yo también te salvaré. Te sacaré del pozo donde te encuentras. Pondré tus pies sobre la peña y pondré un cántico nuevo, por cuanto has confiado en mí, la roca de los siglos. Dios es nuestro amparo y fortaleza en todas nuestras tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos. Él es nuestra luz, nuestra roca y nuestra fortaleza. ¿De quién hemos de tener miedo? Él es capaz de sanarme, no el psicólogo, no las pastillas tranquilizantes, no el psiquiatra, no un viaje a Cancún. Me sanará y cambiará mi vida. No, es Él. Es Él donde están nuestras fuerzas, es Él nuestro Salvador. Es a Él a quien debemos volvernos. Vengan a mí, dice Jesús, ven a mí, los que están trabajados y cargados, y yo te daré descanso, reposo y paz. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. En esta noche todos ustedes que tienen problemas en sus casas, en sus hogares, en tu matrimonio, si tú te sientes rechazado o rechazada por tu cónyuge, si sientes que no tienes nadie que te quiera, si te sientes con mucha soledad e inseguridad, ven a Él, ven a Él, ven a Él. Él es el único que puede abrazarte y revelarse a tu vida y decirte cuánto te ama. Padre Santo que estás en el cielo, te adoramos en esta noche. Gracias por ser tu pueblo, por tenerte a ti, roca nuestra, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu misericordia, tu inmenso amor. Te alabamos y te adoramos, Jesús. Te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque en ti nos sentimos seguros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. No os canséis pues de hacer el bien, porque a tu tiempo llegarás, si no desmayas. Jesús, bendice a tu iglesia en esta noche, y nos retiramos en tus brazos benditos, y podremos decir en esta noche con toda nuestra alma: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén.